Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos como cada semana a estas pláticas, a estas cápsulas que tenemos de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema, pues que va a traer mucha revelación a nuestra vida, ¿verdad? Vieron ahí la imagen que puse de una serpiente, porque el tema es ¿cuándo regresan las serpientes? ¿Cuándo regresan las serpientes? Vamos a ver de qué nos habla la palabra de Dios acerca de las serpientes y vamos a ver cómo el abanico se va a abrir con todo lo que tiene hoy para nosotros Dios. Pero ¿qué te parece si me acompañas y le damos la bienvenida como lo hacemos todos los días y cada vez que tenemos estas cápsulas? Padre, te queremos dar gracias porque tú nos permites podernos volver a conectar para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido, mi Dios, por cada persona que está viendo este video, por los que lo verán posteriormente, y te pido por favor que no vaya a fallar nada en los internet de cada una de las personas para que el mensaje pueda llegar, pueda ser claro, conciso y preciso. Te damos a ti las gracias porque tú eres el que haces que nos da la revelación de cada tema, de cada versículo y de lo que tú traes para este grupo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuándo regresan las serpientes? Es una pregunta. ¿Cuándo regresan las serpientes? ¿Sí? Pero primero vamos a ver, ¿qué es una serpiente? Aunque todos las conocemos, ¿qué es una serpiente? Bueno, una serpiente, primeramente sabemos que es un animal que se arrastra, pero primeramente la serpiente es astuta, porque la serpiente no ataca luego luego, ¿sí? La serpiente primero ve a su presa, la observa, la estudia, y en el momento que su presa se descuida es cuando ataca. Entonces la serpiente es astuta, pero también tiene mucha paciencia. Así es este animal, la serpiente, me estoy refiriendo ahorita al animal, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la serpiente? ¿Qué dice? ¿Quién es? ¿Cómo se representa? La palabra representa a la serpiente, ¿sí? Como el diablo, como Satanás, ¿sí? Ahora, vamos a ver en diferentes versículos por qué habla acerca de la serpiente. ¿Qué tiene que ver la serpiente? ¿Quiénes son esas serpientes que nos atacan día con día a ti, a mí y al resto de las personas? ¿Sí? De entrada, déjame decirte que en Génesis 3, capítulo 1, nos habla que Satanás entra al huerto del Edén en forma de ¿qué? De una serpiente. ¿Y cómo fue que estuvo acechando a su víctima? ¿Sí? No llegó luego a atacar ni a Adán ni a Eva, sino que hizo, estuvo esperando, paciente. Y en el momento que Dios les dice que del árbol del bien y del mal no comerán, ahí es en donde Eva se descuida y entonces ahí ataca la serpiente. Ahí ataca Satanás y por medio de ese engaño entró el pecado a la humanidad. ¿Sí? Entonces vemos que en Génesis como lo representa como la serpiente, pero fíjate, vámonos a Apocalipsis, el último libro. Empezamos con el primer libro, ahora vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, perdón, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice? Ahí te dicen el nombre. Te dice ahí en ese versículo el nombre de la serpiente antigua, Satanás. Entonces vemos que ya identificamos quién es esa serpiente. Esa serpiente que tuvo la astucia, que tuvo la paciencia en el momento exacto que Adán y Eva se descuidaron para meter el pecado, y como en Apocalipsis nos dice esa serpiente antigua, el diablo, ¿sí? Pero vamos a ver ahora que el diablo no trabaja solo.
Él no trabaja solo. Él tiene quien haga el trabajo sucio por él. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tú identifiques. Porque muchas veces oímos gente que dice, es que me atacó Satanás. Y es que esto es un dardo del enemigo. Vamos a aclarar cosas. Él tiene quien haga ese trabajo. ¿Sí? Y, ¿cómo se llaman? Principados, potestades, huestes de maldad, ¿sí? Contra ellos es contra los que son las peleas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para que tú empieces a identificar a esas huestes, a esos demonios, ¿sí? Que hacen el trabajo sucio, pero que hoy tú y yo vamos a identificarlos. Quiero que me acompañes al Salmo 58. Salmo 58, versículo 3 y 4. Salmo 58, versículo 3 y 4. Dice, se apartaron los impios desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Verdad? Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Nuevamente, vuelvo a decir serpiente. Son como el aspid sordo que cierra sus oídos. Muy bien. ¿Cuál es el arma poderosa que tiene la serpiente? El veneno. ¿Sí? Entonces este versículo habla que tiene veneno como de serpiente. Dice que son aspid sordos y cierran sus oídos. Muy bien. Esas serpientes espirituales que son los demonios, ¿sí? Lo que hacen es cuando ven que su víctima, la persona, se descuida, se desenfoca, deja de lado a Dios, ¿sí? Lo atacan. Y lo primero que hacen con ese veneno es cerrar sus oídos. ¿Para qué? Para que si llega la palabra nuevamente, no entre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo cierran? Muy simple. Vamos al mismo versículo. Fíjate cómo inicia. Se apartan los impios desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras. Satanás le habló a Eva con mentiras. ¿Sabes? Es que si tú comes de ese huerto, Dios te dijo eso porque Él sabe que tú vas a ser como Él. Tú puedes ser como Él, mejor dicho. Fue una mentira lo que ocasionó que Eva cerrara sus oídos y comiera. Entonces, estos demonios en formas de serpientes espirituales, lo primero que van a hacer es generar una mentira en tu vida. Generan ellos la mentira en tu vida, tú la crees y esa mentira lo que ocasiona es que cierres tus oídos a todo lo que sea la palabra de Dios. Les ha tocado personas que tú vas y les hablas de la palabra de Dios y aun cuando ellos saben que están mal, no quieren escuchar. Incluso te paran y te dicen, ¿sabes qué? Si me vas a hablar de Dios, mejor no me hables nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas serpientes espirituales ya soltaron el veneno y el veneno es la mentira. Y le hacen ver a la persona una cosa completamente distinta a lo que Dios te quiere decir. ¿Sí? Entonces, en ese Salmo 58 nos habla que el veneno es lo que empiezan a sembrar en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos descuidamos. ¿Cuándo? Cuando dejamos de buscar a Dios. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo y no ponemos nuestros ojos en Dios. ¿Sí? Cuando creemos esa mentira en nuestra vida. ¿Sí? Quiero que me acompañes al Salmo 3, Santiago 3, versículo 8. Santiago 3, versículo 8. ¿Qué dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que este es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno, volvemos a lo mismo, veneno, serpiente, dice mortal. ¿Por qué?
Estas serpientes espirituales, que no voy a cansar de decírselo, son demonios, ¿sí? Que trabajan, son los que hacen el trabajo sucio por el enemigo. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y eso lo vamos a ver más adelante, sino contra principados, huestes de maldad, ¿sí? Contra los demonios. La palabra dice que Jesús se encarga de Satanás, ¿sí? Por eso decimos, Satanás, Jehová te reprenda, que Dios te reprenda. Pero las huestes se encargan de querernos a nosotros sacar de nuestro propósito. Entonces en Santiago 3:8 lo primero que te dicen es la lengua. Y para que ese veneno pueda llevar efecto en la persona, tienes que hablar mentiras. Tienes que hablar lo negativo. Tienes que empezar a difamar a las personas. Tienes que empezar a hablar mentiras de las personas. Tienes que empezar a dejar en ridículo a las personas. ¿Por qué? Porque necesitas la mentira. Lo acabamos de ver en el Salmo 58. El veneno es la mentira con la que trabajan estas serpientes. Y sobre todo, estas serpientes quieren quitar, quieren destruir a las personas de autoridad. ¿Cómo? Haciéndolas quedar mal a base de mentiras. Uy, mira, ya he visto a fulanito de tal, tanto que habla de la palabra de Dios y me contaron que anda con otra mujer. Uy, mira, este Ricardo, tanto que hace sus videos, pero me contaron que roba. Uy, pero mira cómo habla de la palabra de Dios, pero me contaron, o sea, utilizan mentiras que otras personas se las creen y empiezan ¿a qué? A empujar para que las personas empiecen a contar más mentiras, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de empezar, de tener esa autoridad y empezarla a derribar. A derribar. Acuérdate que la misma palabra dice, si la cabeza está bien, todo el cuerpo estará bien. Pero si la cabeza está mal, todo el cuerpo estará mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo te diriges a las personas? Si realmente lo que vas a hablar de una persona es cierto, te consta, estuviste ahí presente, ¿sí? Me gusta porque hay una, pues se puede decir como un cuento, una plática, una fábula, donde le dice, iba a ir una persona con hablarle de otra y le dice la persona, le dice, a ver, primero, esto que me vas a contar de mi amigo o de esta persona, ¿te consta que fue real? No, es que yo escuché de... Ah, ok, lo escuchaste. Entonces no te consta si es verdad o no. Número 2, esto que me vas a hablar, ¿va a edificar a esa persona o va a ser de destrucción para ella? No, pues ¿cómo crees que la va a edificar? Entonces no me interesa escucharlo. Y número 3, ¿qué te parece si mejor le hablamos a esa persona y entre los tres solucionamos este problema? No, ¿cómo crees? El chisme, la murmuración, la mentira, el yo escuché, es lo que va a empezar a hacer que estas serpientes espirituales se muevan a inyectar su veneno en ti, si tú le das entrada. Entonces imagínate, ese veneno, que lo natural es una mordida de la serpiente, en lo espiritual es depositar la mentira. La mentira. ¿Y cuál es el arma favorita? Lo acabamos de ver ahorita en Santiago 3:8, la lengua. ¿Por qué? Porque aquí, por la boca, dice la palabra, todo lo que traes en tu corazón sale de tu boca. ¿Qué hay en tu corazón? Si dejas entrar mentira, ¿qué va a salir? Mentira. Y entonces el veneno de esta serpiente estará haciendo efecto. ¿Sí? Quiero que me acompañes a Apocalipsis para ver ejemplos de lo que estamos hablando. Apocalipsis, capítulo 12,
versículo del 7 al 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9. ¿Qué nos dice? Después hubo una gran batalla. ¿En dónde fue esa gran batalla? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, la serpiente, Satanás. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo, y Satanás, el cual engañó al mundo y fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí están las serpientes espirituales que hoy quieren hacer que tú, que yo y que la gente nos olvidemos de Dios. Ahí están los ángeles caídos, ¿sí? Los que Satanás llegó, les habló con mentira. Recordemos que Satanás antes en el cielo era Luzbel, y él se encargaba incluso hasta de la alabanza. Y él era, se puede decir, el brazo derecho de Dios. Ustedes lo pueden leer, no lo estoy inventando. ¿Sí? Váyanse a Ezequiel donde dice, oh tú gran querubín. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Cometió el error de querer ser igual o más que Dios. Y esa serpiente empezó a actuar. Y fue y les hablaba a los ángeles, lo que acabamos de leer ahorita, y les decía mentiras. ¿Para qué? Para que ellos se voltearan de estar con Dios y se fueran. La serpiente empezó no en el huerto del Edén. Esta serpiente empezó a querer meter ese veneno de la mentira desde el cielo. Y en el huerto del Edén con Adán y Eva, pues estaba haciendo lo que él sabe hacer. Dice la palabra que él es el padre de la mentira. Entonces él mete la mentira. Ese es su veneno. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esas serpientes espirituales. ¿Sí? Ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú y yo caigamos. Ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance para que permitamos la mentira, permitamos la murmuración, el chisme. Y luego, ¿qué pasa? Que entras en el chisme y resulta que llega la persona, te confronta y tú todavía dices, no, no es cierto, yo nunca dije eso. ¿Cómo no? La queja, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas serpientes espirituales. Tú te debes de cachar. Si empiezas a notar que te estás desviando mucho a tender a decir mentiras, ahí tienes que hacer un alto. Porque entonces ahí la serpiente ya te mordió. Porque entonces ahí la serpiente ya dejó su veneno. Y ahora tú lo único que estás haciendo lo estás reproduciendo. Entonces ya vemos que Satanás no actúa solo. Tiene sus ángeles caídos, como lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Que son los que hacen el trabajo sucio. ¿Sí? Muy bien. Pero todavía hay más. Entonces hay que cuidar qué hablas. ¿Qué hablas? ¿Qué decimos con nuestra boca? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, es que no, yo no digo nada malo. Pero la mentira, la murmuración y la crítica es lo que va a hacer que estas serpientes vengan a ti y te muerdan. Acompáñame a Romanos capítulo 3 versículo 4. Romanos capítulo 3 versículo 4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Tienes que reconocer de dónde viene la fuente. Si ahorita estás pasando por un tiempo donde ya te cachaste que estás actuando mentira tras mentira tras mentira, tienes que identificar dónde viene la fuente. ¿Por qué estás incitando tanto a decir mentiras? ¿Sabes por qué? Porque entonces tienes que identificar que esta serpiente ya te dijo algo, ya te sedujo y metió su veneno. Entonces tienes que identificar en dónde fue. Ah, es
que fulanito me contó que el vecino andaba haciendo esto y yo le creí. Ah, ahí está la fuente, que le creíste más como Eva le creyó a la serpiente que creerle a Dios cuando te dice no murmures, no chismes. ¿Sí? Entonces ahí es en donde está el problema. Entonces tienes que identificar en dónde está la raíz para poderla cortar. Porque si no, entonces estas serpientes, lo vamos a ver más adelante, lo único que van a hacer es inyectar más veneno y te van a destruir. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí está tu enemigo. Tu enemigo no es la persona. Tu enemigo no son los hombres, no son los humanos. Tu enemigo son las huestes, las potestades, ¿verdad? Los principados. Esas son las serpientes. Ellos son tus enemigos. Pero hemos equivocado, porque incluso hasta la mentira que estas serpientes te inyectan con su veneno es: tu enemigo es la persona, porque ya habló mal de ti. Y entonces ya lo tomamos personal. Y entonces ya vamos y echamos pleito o... pues como él habló de mí, pues ahora yo voy a hablar de él. ¿Verdad? No. Ellos no es... O sea, la persona no son nuestros enemigos. Contra los que tenemos que pelear son contra las huestes, contra los principados, contra lo que viene siendo los gobernadores, ¿verdad? Del mal. Contra esos ángeles que vemos en Apocalipsis, que fueron engañados por Satanás y fueron enviados a la tierra. Contra esas serpientes espirituales es contra los que tenemos que pelear. ¿Sí? Entonces, si tú sabes de alguien que te está criticando, que está diciendo mentiras de ti, no vayas directamente a querer, y ahorita lo vamos a ver, no vayas a querer tú tomar... ¿cómo se diría? Represalias o algo, ¿sí? Fíjate lo que te dice la palabra. Fíjate bien lo que te dice la palabra. Salmo 58, 6. Salmo 58, 6. Dice: oh Dios, quiebra sus dientes. En sus bocas quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. A ver, Ricardo, ¿qué me tratas de decir con esto? Muy bien, ya te enteraste que estas serpientes empezaron a actuar y que una persona ya está hablando mentiras de ti. El Salmo 58:6 te dice: no vayas a querer reclamar. Dice: quiebra sus dientes, oh Dios. En pocas palabras, voltea tú con Dios y pide ayuda. Pero es que ve lo que me dijeron: pide ayuda a Dios. Porque el que va a quebrar esos dientes, el que se va a levantar a pelear, el que va a hacer la obra es Dios. Si nosotros vamos, lo que puede pasar es que nos contagiemos del mismo veneno. Eso es lo que quiere el enemigo. Si alguien te dice: es que yo te vi que estabas haciendo esto, pero si tú sabes que no es cierto, lo que el enemigo quiere es provocarte para que tú accedas a que una de estas serpientes espirituales te muerda, te deje su veneno y entonces empiece esa amargura en ti. Y luego vas y le reclamas a la persona y empiezan los problemas, las discusiones, los pleitos, ¿verdad? Y es el nunca acabar. Y cada vez que ves a esa persona te vas a volver a enojar, vas a volver a sentir lo mismo y es el cuento de nunca acabar. Pero lo que el Salmo te dice es: recurre a Dios. Él es el que va a quebrar los dientes de esas serpientes. Y fíjate lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 19.
Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis. Nos está hablando Dios. O sea, no te vengues. Dice, no te venguéis ustedes mismos. Dice, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué te está diciendo Dios? Ok, ya viene el ataque de estas serpientes. Ya viene el ataque sobre de ti. Y sobre todo cuando alguien quiere levantarse en las cosas de Dios. Cuando alguien quiere meterse de lleno en las cosas de Dios, es cuando más vas a venir los ataques de estas serpientes espirituales. Pero Dios te dice, no te vengues tú. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios se va a encargar de esas serpientes. Que Dios se va a encargar de callar esas bocas. Que Dios se va a encargar de sacar todo a la luz, ¿verdad? Donde van a ver tu inocencia. Si es el caso que no fuiste tú el que dijo esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces Dios va a decir, a ver, están hablando mal de mi hijo, fueron cosas que no son ciertas, aquí ya estas serpientes están metiendo su veneno y Dios actúa. Pero dice, la venganza es mía. O sea que Dios va a pelear por ti y por mí. Entonces, si tú te enteras de algo, no vayas luego a reclamar. Mejor voltea al cielo, pídele a Dios que quiebre esos dientes de los leoncillos, como decía el Salmo, ¿verdad? Y que Él se encargue. Que Él se encargue. Ay, Ricardo, pero es que estoy, híjole, súper enojado. Voltea con Dios y entrégale tu enojo. Entrégale tu enojo. Porque si no, eres como esa carnita que las serpientes están esperando para inyectar su veneno. ¿Sí? Entonces Dios dice, yo me voy a encargar, tú tranquilo, pero tienes que buscar a quién va a hacer el trabajo. Y se llama Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo vas a contrarrestar ese veneno de estas serpientes espirituales cuando dejan la mentira? Pues buscando al que habla la verdad. ¿Quién es ese que habla la verdad? Se llama Jesús. Jesús nunca tuvo ni pecado, nunca dijo mentiras, no tuvo nada, o sea, tuvo tanto cuidado de no dejar que estas serpientes se metieran y que lo mordieran con el veneno. Hablaron mal de él y nunca he visto yo en la Biblia donde dice, no, pues ahorita busco a mis amigos y vamos y echamos pleito. No. Lo criticaron, murmuraron, levantaron falsos testimonios. ¿Se acuerdan cuando le decían, es que tú haces tus milagros porque tienes a Belcebú, ¿verdad? Que es el príncipe de los demonios dentro de ti. Y él decía, a ver, fíjense lo que están hablando. Es mentira. Y además, me gusta cómo es Jesús porque aparte que les decía en su cara que estaban diciendo mentiras, les decía, sacaba toda la luz y les decía, a ver, si yo tuviera un demonio, ¿cómo voy a sanar? Si lo que quieren los demonios es destruir. Dice, entonces un reino contra otro reino, pues no va a prosperar. Entonces, ¿cómo, si yo tengo un demonio, como dicen ustedes, están viendo las maravillas que están haciendo ahorita? ¿Sí? Entonces, tienes que buscar a Jesús. Él es el que te va a ayudar a quitar, a barrer, a sacudir estas serpientes espirituales. Él es el que te va a decir, hey, abusado, ahí va una serpiente que te quiere morder. Hey, cuidado, eso que te van a decir no es cierto, no caigas en la trampa. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro dice, en él
Pues nunca hubo pecado, ni tampoco se halló engaño en su boca. Jesús hablaba la verdad. Entonces nosotros nos tenemos que acostumbrar a hablar verdad, no mentiras, la verdad. Ah, es que es mentirijilla piadosa. No. Aquí en Roma y en donde lo quieras ver, mentira, y así lo dice la palabra, mentira es mentira y es pecado, porque Dios dijo no mentirás. Entonces, ni existen las mentirijillas piadosas, ni es una mentirijilla blanca. No, esa es otra mentira que estas serpientes también hacen. Mentira blanca. Es una mentira piadosa. A ver, ¿cómo? Y la gente no lo entiende porque, como leíamos en el primer versículo, la mentira lo que hace es que cierra tus oídos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy astutos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolvéis mal con mal. Como nos decía antes del versículo, la venganza es mía, dice el Señor. Entonces, ¿a nosotros qué nos resta? No devolver mal con mal. Ni maldición por maldición. Tú me maldices, pues ahí yo también te voy a decir una maldición. No. Dice, sino por el contrario. Y esto que voy a decir a muchas personas no les gusta. Pero si Dios lo dice, obedece. Dice, pero al contrario, bendice sabiendo que fuiste tú llamado para que heredaras bendición. ¿Qué quiere decir? Si tú sabes que alguien está duro y duro y duro contra ti, estas serpientes están utilizando a la gente para hacerte caer. No vayas y reclames. Busca a Dios, busca a Jesús. Ellos se van a encargar de esto. Mientras tanto, tú bendice a la persona. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos llamados a bendecir, porque Dios está dentro de nosotros. Entonces tú bendice a la persona física, que Dios y Jesús se encargarán de estas serpientes espirituales. Ellos hacen su trabajo en lo espiritual, tú hazlo en lo natural. Bendícelas, pide por ellos, ora por ellos. ¿Para qué? Para que esas serpientes se puedan ir, para que ese veneno pueda ser quitado, que sus oídos puedan ser abiertos para que la palabra pueda entrar en sus corazones. ¿Sí? Vamos a Números, porque quiero que veamos un ejemplo claro. Números, capítulo 21, versículo del 5 al 9. Número, capítulo 21, versículos del 5 al 9. ¿Qué nos habla de este versículo? El pueblo de Israel sale de Egipto. Van en el desierto. Y de repente empiezan estas serpientes espirituales a hacer su trabajo. ¿Cuál es? Empiezan a meter el veneno a las personas y cierto grupo empieza a hablar mal en contra de Moisés. Se los dije hace ratito que estas serpientes siempre van a querer dejar ver mal al líder, a la autoridad, al que está arriba, al que pusieron como guía. Pónganle el nombre que ustedes quieran ponerle. ¿Por qué? Porque si lo desacreditan, el pueblo va a voltear hacia otro lado y entonces va a ser más fácil que ellos los puedan atacar. Entonces, en este capítulo y versículo está muy largo, por eso se los estoy parafraseando, ya después ustedes lo pueden leer con más calma. El pueblo le dice a Moisés que por qué lo sacó de Egipto. Seguían con Egipto en su corazón. O sea, Dios lo sacó de Egipto, mas no sacó Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y tanta fue la crítica, la murmuración, que dice la palabra que entonces serpientes verdaderas empezaron a atacar al pueblo de Israel. Y los empezaban a morder. Y había muchas muertes. Entonces el pueblo, al ver esto, corren con quien creen. Pues con el que estaban criticando, con el que estaban murmurando.
¿sí? Y le dicen, hemos pecado contra Dios, te pedimos por favor que ores delante de Dios para que estas serpientes nos dejen. Moisés no le reclamó. Moisés no dijo, ahora viene la mía, ya vieron que fue mentira, pues ahora viene la mía, ahora yo se las voy a hacer. ¿Sí? Me voy a subir a la piedra más grande y que se los coman ahí las serpientes. No. Moisés lo que hizo fue interceder, oró por el pueblo y Dios le dio una estrategia. Le dijo, haz una serpiente de bronce, ponla en lo alto de una vara y todos los que vean esa serpiente se salvarán. A ver, Ricardo, no entiendo. ¿Cómo si te están atacando unas serpientes al pueblo? Me estás hablando de unas serpientes también espirituales que nos atacan. ¿Cómo Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce? O sea, y todavía le dice, y ponla en lo alto, para que todo el mundo la vea. O sea, ¿que la serpiente tiene poder? No. Lo que Dios estaba haciendo cuando le dijo a Moisés que hiciera la serpiente de bronce y que la pusiera en lo alto es, todos los que la vean van a vivir, se van a salvar. Eso era un recordatorio de, en la cruz del Calvario, esa serpiente ya fue vencida. Esa serpiente ya está clavada. Entonces, una estrategia que Dios nos da el día de hoy es recordarle a esas serpientes cada vez que te quieran atacar que en la cruz del Calvario Jesús ya venció a Satanás, que en la cruz del Calvario Jesús clavó ahí a la serpiente y la destruyó, que en la cruz del Calvario Satanás perdió toda autoridad sobre de ti. Sus huestes perdieron toda autoridad sobre de ti. Por eso decía que todos los que vieran a la serpiente de bronce se salvarían. Pero no estás viendo a la serpiente, estás viendo la cruz de Jesucristo en donde Él venció a Satanás. Entonces tienes una nueva estrategia el día de hoy. Cuando esas serpientes te quieran morder y quieran dejar ese veneno para la mentira, para la crítica, diles, serpiente, serpiente, y díselo con autoridad, serpiente, en la cruz del Calvario ya fuiste vencida. Tú ya no tienes autoridad sobre de mí. Así es que yo no acepto tu veneno. Y quítala de tu vida. Quítala de tu vida. Eso representa la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que hiciera, para que todos recordaran que en la cruz del Calvario, y ellos todavía no sabían que a su tiempo Jesucristo iba a venir, iba a morir en la cruz, y en la cruz del Calvario iba a tener la victoria sobre la serpiente antigua, sobre Satanás, sobre sus huestes, sobre sus principados, sobre todo lo malo que tiene Satanás en su reino. Jesucristo iba a tener la victoria. Fíjate cómo es Dios que te da la respuesta a lo que tú le pides. Pero fíjate también lo que hizo Moisés. No criticó al pueblo. No se vengó del pueblo. No entró en el juego del pueblo, sino que oró por ellos, pidió por ellos ante Dios y Dios le dio la estrategia. Pide tú también que Dios te dé tu estrategia para llegar a esas personas que tienen sus oídos cerrados y que no deja esta serpiente que la palabra entre en sus corazones. ¿Ves? Entonces Dios nos da respuestas y estrategias, pero tenemos también nosotros que estar muy, muy despiertos, con una relación con Dios, con Jesús, para conocer estas estrategias. Otro ejemplo, te invito a que vayamos a Hechos, capítulo 28, versículo del 3 al 5. Hechos, capítulo 28, del 3 al 5. ¿Qué te dice aquí? Hablamos de Pablo. Pablo dice que venía en un barco, naufragaron, llegaron a una isla que se llamaba Malta,
¿sí? Entonces pues, la gente de la isla lo reciben, entonces ya se está haciendo noche y dice que Pablo empieza a levantar hojas, palmas secas para ponerlos en la lumbre y de repente una serpiente, ojo, una serpiente le muerde en la mano. Y la gente que estaba ahí alrededor decía, ah, la serpiente ya lo mordió. Es que de seguro este hombre era pecador. Lo más seguro es que este hombre era malo, era un demonio, entonces pues ahorita ya se va a morir. Fíjate cómo las serpientes espirituales empezaron a atacar a la gente que vivía en esa isla, ¿no? Diciendo que Pablo pues era un hombre malo, pecador y que por eso la serpiente lo había mordido. Serpiente natural muerde a Pablo, serpiente espiritual empieza a morder a todos alrededor, ¿sí? Pero ¿qué dice en este capítulo de Hechos 28, capítulo de 3 al 5? Dice que Pablo se sacude la serpiente de la mano. En el fuego, dice, y en el fuego Pablo se sacude la serpiente de la mano y no le pasa nada. Entonces la gente quedó sorprendida. Otra estrategia que Dios nos da es sacude a esas serpientes espirituales de tu vida. ¿Pero cómo? Dice que Pablo la sacudió en el fuego. ¿Tengo que meter las manos al fuego? ¿Qué? No. Dios nos dio un fuego que nadie lo puede apagar. El fuego del Espíritu Santo. Entonces, tienes que pedirle al Espíritu Santo ese fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ese fuego, esa es otra estrategia, el fuego del Espíritu Santo va a hacer que todo lo malo se vaya. Que cuando esta serpiente espiritual quiera llegar a dejar su veneno, tú la sacudas. Es lo que muchas veces hemos comentado. Llega aquí el pensamiento, aquí mismo tú lo tienes que sacudir. Porque si dejas que baje a tu corazón, lo vas a hablar. En automático lo vas a hablar. Y entonces ese veneno habrá hecho efecto en ti. Por eso Pablo lo sacudió. Y hoy tú tienes que sacudir, igual yo, a estas serpientes espirituales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que toda la gente diga, ah, caray. Entonces, pues como pasó con estos nativos, ¿no? Que dijeron, oye, no se murió. Entonces no era malo este hombre. Porque incluso si ustedes leen los versículos más adelante, el 6 en adelante, dice que ellos pensaron entonces que Pablo era un dios. Nosotros no somos un dios. Pero Pablo tenía la autoridad de Dios. Pablo tenía el respaldo del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el respaldo y la autoridad que Dios nos ha dado para sacudir estas serpientes espirituales. No dice la palabra que estamos juntamente gobernando, ya hay un gobierno, ya hay una autoridad, con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces tenemos esa autoridad de sacudir esas serpientes. Muy bien, ya las sacudiste, ya Dios te dio la revelación, ya sabes quién es tu enemigo, ya sabes lo que tienes que hacer cuando te enteres que algo o alguien está hablando mal de ti. Con este último versículo voy a cerrar este tema, que es Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde reposar, serpientes espirituales, ¿sí? Y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y ordenada. Entonces va y toma 7 espíritus más peores que él, dice, peores que él, estrados, ok, 7 espíritus, perdón, 7 espíritus peores que él, y entran en el hombre. Y el antiguo estado de esta persona, dice, viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo es muy claro.
te sacudiste las serpientes espirituales. Ya Dios te limpió. Ya tienes tu casa, que es tu corazón, limpio, barrido, sacudido, perfecto. Pero estas serpientes van a volver. No por el hecho de que te hayas sacudido de la serpiente quiere decir que ya se va. No, ellos van a volver. Acuérdate que la serpiente es astuta y tiene mucha paciencia. Y ellos van a volver ¿cuándo? Cuando tú te vuelvas a desenfocar. Cuando tú dejes de voltear a ver a Dios. Cuando tú dejes de hacer las cosas de Dios. Cuando tú ya no tengas esa relación con Dios. Cuando tú digas, pues ya pasó, salí victorioso, no pasa nada. Ahí es cuando van a regresar esas serpientes. Por eso dice que ese demonio, ese espíritu inmundo sale y anda buscando un lugar de reposo, pero no lo encuentra. Y entonces regresa a su casa y dice, ay, está barrida, está limpia, quiere decir que ya está el Espíritu Santo ahí. Dice, no, pues es que yo solo no voy a poder. Y dice que va por 7 demonios más fuertes. O sea, esa serpiente quiere llegar a tu vida y como ya no puede entrar, va por 7 serpientes más fuertes. Y esos están esperando a que le abras poquito la puerta para que por ahí se metan. A que prestes tus oídos al chisme. A que empieces a hablar mal de las personas. ¿Sí? A que te prestes a la mentira. Para que entonces estos 7 espíritus entren a tu vida. Estas 7 serpientes entren a tu vida. Y dice que vienen a ser el peor que el antiguo hombre cuando tenía el espíritu. O sea, te van a destruir. ¿Cuál es la moraleja a esto? Es muy claro. Si esta serpiente llega y encuentra tu corazón limpio y arreglado, no saques a Jesús, no saques a Dios, no saques al Espíritu Santo de tu corazón. Mientras que ellos estén ahí, estas serpientes no te van a poder hacer nada. Pero si tú lo sacas, eres presa fácil para que nuevamente estas serpientes vuelvan a venir a tu vida, pero ahora no van a venir una, sino 7, como dice el versículo, y más fuertes todavía, y entonces te van a destruir. Imagínate el veneno de 7 serpientes más fuertes que la primera que te quería hacer caer. Entonces, ya tenemos la estrategia. Sacude la serpiente. Dile a la serpiente que la cruz del Calvario ya fue vencida. Pídele a Dios que limpie tu corazón, que lo deje limpio, pero no saques a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo de tu vida. Dice la palabra, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro iba caminando bien en el mar. Él iba haciendo las cosas bien. Yo no he sabido de otra persona que camine en el mar. Pedro caminó, Jesús caminó. Pero Pedro, de repente, quitó sus ojos de Jesús. Y ahí fue donde se empezó a hundir. Entonces tú no quites tus ojos de Jesús, sacude esas serpientes espirituales y ánimo. Sí se puede salir adelante, como lo hizo Pablo, pero no le des ni una sola cabida a que esa serpiente vuelva a entrar, porque no va a regresar sola, va a regresar con 7 más fuertes, y entonces sí, vas a tener 7 venenos distintos de 7 serpientes espirituales. Espero que este tema haya sido de gran bendición. Vuélvelo a ver, vuelve a escuchar, vuelve a tomar nota de los capítulos y versículos que se dieron, de las citas bíblicas. Ve a tu Biblia, estúdialos, pídele al Señor que te dé la revelación y no te esperes a mañana. Hoy mismo empieza a trabajar para que esas serpientes ya no te vuelvan a tocar. Y recuerda, si ves una serpiente ahí, dile, en la cruz del Calvario fuiste vencida. Jesús te venció
y tú ya no tienes poder sobre de mí. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, de sus familias, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, pero sobre todo que Dios les dé paz. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, bendiciones.